Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a nuestros queridos alumnos de la Universidad UMassLo, los que ya están a punto de adquirir su grado de maestría, de doctorado. Felicidades, en una semana más estaremos en el proceso. Y a nuestros nuevos estudiantes que veo aquí con mucho agrado, que tenemos a personas que están inscritas en doctorado, en maestría. Bienvenidos a la comunidad, todos somos UMass. Muy bien, el día de hoy es un tema bastante importante por lo que esto implica. Les voy a en este momento a comenzar diciendo que gracias a que tenemos esta posibilidad de estar en comunicación por este medio, podemos estar haciendo una transmisión y que varias personas nos están viendo por Facebook, personas que seguramente están necesitando esta información. Es una información bastante importante. Bienvenidos sean todos ustedes a la Universidad UMassLo. Es una universidad 100% humanista. Todos los que aquí laboramos tenemos esta parte de creer que el ser humano nacimos para estar, para dignificar nuestra existencia y para continuar dándole a quien más lo necesita. El día de hoy estamos aquí porque tenemos este seminario virtual gratuito, Neuroeducación, ¿cómo aprende el cerebro? Creo que este es uno de los grandes situaciones que más complicación nos da, no conocer un cerebro y no saber cómo aprende. Pero el día de hoy, si se llevan un pedacito de algo, yo estaré feliz de que ustedes puedan aplicarlo primeramente en ustedes, después en su familia y por supuesto en las aulas o en cualquier área que ustedes estén desarrollando. El seminario próximo se llama, que es el próximo jueves, Psicología Infantil en el Aula. Es un tema bastante importante también, está muy pegado a la neuroeducación. A veces no sabemos por qué los niños no aprenden y el problema fundamental es viven un estrés postraumático, viven situaciones emocionales muy difíciles y esto hace que el niño no tenga un aprendizaje como quisiéramos que fuera en cualquier niño en cualquier momento. ¿Cómo aprende el cerebro? Neuroeducación. El método de enseñanza, por eso lo puse aquí bien claro. Lo que veníamos enseñando tradicionalmente hace 5 años, hace 3 años, ha quedado obsoleto. Y es hora de buscar alternativas reales, claras, y esto nos lo da la neuroeducación. Y vamos a empezar describiendo qué es la neuroeducación de una manera muy simple, porque quiero ser muy respetuoso para aquellos que no manejan la parte neurológica o de neurofisiología, neuroanatomía. Es simplemente conocer la estructura del cerebro para saber cómo captamos la atención de ese cerebro, cómo es que hace el proceso de memorización, cómo es que el niño logra agarrar el aprendizaje para poder llevarlo al mundo fascinante de la educación. A través de la educación podemos ser personas que nos transformemos. Y la transformación no nada más se da en el que aprende, también en el que enseña, porque ya lo decía aquel grandísimo, el que enseña está aprendiendo. Entonces, el proceso enseñanza-aprendizaje nos conlleva a decir, cada vez que estamos enseñando algo, estamos aprendiendo algo. Es la parte bonita de la educación. Cuando nos referimos a neuroeducación, nos estamos refiriendo al cerebro, pero también al proceso de enseñanza-aprendizaje que se da necesariamente en el docente, en la madre, en el padre, en la persona que trabaja en una comunidad estudiantil. Es un proceso. Lo primero que necesitamos saber es que cuando enseñamos al cerebro de un niño, de un adolescente, de un adulto, no le estamos enseñando al niño, le estamos enseñando
al cerebro del niño, ¿sí? Entonces, el niño solamente puede captarnos lo que su cerebro es capaz de captar. A esto nos lleva el que nos enfoquemos un poquito de una manera muy respetuosa de lo que es el cerebro. Hay una parte que quiero decirles, aquí hay algunas personas que pidieron información sobre psicología humanista infantil en el aula, que es una gran maestría. Quiero decirles que al final de esta sesión nos vamos a quedar con aquellas personas que requieran más información sobre los diferentes programas de licenciaturas, maestrías, doctorados, preparatoria. Así que no olvidamos esta situación, simplemente por respeto, vamos a esperar al final para poder dar esta información. Vamos a empezar por algo muy maravilloso. El cerebro es el que maneja mis manos, mis piernas, mi aprendizaje, mi lenguaje, el que yo sienta mis manos frías, mis manos calientes, el que yo esté feliz, el que yo esté de forma positiva. El cerebro maneja absolutamente todo mi ser. El cerebro es algo muy necesario que lo vayamos conociendo en forma muy simple para poder tomarle el valor a este gran cúmulo de células y de masa encefálica que a veces nos mete en grandes aprietos. Vamos a empezar esto de una forma muy simple diciéndoles que el cerebro se empieza a formar y es lo primero que se empieza a formar en los 3 primeros meses de embarazo de la madre. Eh, Al cerebro y a la conexión que hay del cerebro con todo lo que es el cuerpo, que es la médula espinal, se llama sistema nervioso central. Entonces, en los 3 primeros meses tenemos la formación del sistema nervioso central. Es bien importante que nos demos cuenta, y esto lo vamos a ver en el seminario de los trastornos del neurodesarrollo que vamos a tener un poquito más adelante, que hay muchos trastornos que se forman cuando el cerebro empieza a formarse en esos 3 primeros meses. Y bueno, pues ahí tenemos los trastornos del neurodesarrollo, donde entre otros tenemos el trastorno de déficit de atención, tenemos el trastorno autista, tenemos lo que llamamos los problemas de lenguaje, los problemas motores, etcétera. Entonces, cuando nacemos, ese cerebro está totalmente completo. Lo único que falta es que ese cerebro vaya madurando. Por eso un bebé cuando nace no se puede sentar, no puede comer, no conoce, no capta visualmente nada más que sombras, porque ese cerebro hace falta una interconexión entre él mismo, una conexión neurológica. Escasamente cuando un niño nace, su cerebrito pesa 1 kilo 200, perdón, 200 gramos. 200 gramos pesa ese cerebrito y entonces va a necesitar ir madurando, ir creciendo y al mismo tiempo que se vaya coordinando, que se vaya conectando ese cerebrito. Entonces es importante estos conceptos previos antes de entrar a materia. El cerebro de un hombre y una mujer adultos, pudiéramos decir, cuando tenemos más de 18 años, el cerebro ya adquirió 1 kilo más de cuando nacimos. Por eso ya caminamos, por eso ya corremos, por eso ya conocemos, por eso ya memorizamos, por eso hacemos tantísimas cosas. Nuestro cerebro está desarrollado y óptimamente interconectado, con excepción de la parte frontal donde están las funciones ejecutivas cerebrales, que esa madura hasta los años 30 de la persona. Entonces, un cerebro de un hombre después de los 18 años, promedio medio, es 1 kilo 300 gramos. El cerebro de una mujer eh, también mayor de edad es de 1 kilo 200 gramos. La mujer tiene
100 gramos aproximadamente, estas son aproximaciones, menos que el cerebro del hombre, y la especialización del cerebro del hombre y de la mujer es muy diferente. Por eso Ya. por eso es muy importante que sepamos que necesitamos, en el momento que estamos en el aula, darnos cuenta que tenemos cerebros de niños y tenemos cerebro de niñas, porque no aprenden de forma igual, porque la forma de conexión con el aprendizaje es diferente. Mm, Entonces, este es un concepto muy importante. Con lo primero que necesito empezar es, para poder yo aprender bien, necesito tener un cerebro óptimo para que pueda lograr hacer el proceso de aprendizaje. Si mi cerebro no está en manera óptima, entonces mi aprendizaje va a ser deficiente. Ejemplo, cuando vamos de viaje, si yo llevo un carro que no va en óptimas condiciones su motor, lo que va a suceder es que mi viaje no va a ser el mejor de los viajes, no va a ser la mejor aventura, probablemente me quede a medio camino, probablemente vaya fallando mucho, no vaya yo a una velocidad que es la adecuada porque mi carro está fallando, puede pasar algo. Entonces, una de las partes más olvidadas, una de las partes más lastimadas es el cerebro. Y quiero decirles que el cerebro de los maestros. Hay cosas que el cerebro no nos lo agradece. Le hacemos muchísimo mal y entre otras es el estrés. Entonces, cuando hablemos de cuidar el cerebro, yo quisiera que pongamos especial atención en cuidar nuestro propio cerebro y después pongamos especial atención en enseñarle al niño desde el aula, desde preescolar, desde primaria, que su cerebro requiere de muchos cuidados para que ese cerebro funcione óptimamente en la toma de decisiones, en el pensamiento, en la conducta, ¿m? Y que ese cerebro pueda durarnos muchos años, porque hay veces que nuestro cerebro no lo cuidamos, nos olvidamos de él, ni siquiera lo conocemos. No es nada raro que en estos seminarios haya personas que digan: "Es que ni siquiera había tomado yo conciencia de mi cerebro". Es la primera vez que me siento y escucho del cerebro, qué le gusta al cerebro, qué no le gusta al cerebro, qué le hace daño. O sea, son cosas que ni siquiera nos preguntamos, porque culturalmente no existe esta parte de orientación. Y el día de hoy yo quiero que se lleven primeramente para ustedes, para su vida, mamás, primero para su vida, maestros, decirles, cuiden su cerebro porque es probable que lleguemos a vivir muchos años, pero si nuestro cerebro muere, nosotros estaremos en una posición de perder nuestra memoria. No sabremos quiénes somos, no sabremos quiénes son los que están alrededor de nosotros, no recordaremos lo que comimos en la mañana, tal vez ni siquiera recordemos cómo se come. Entonces, es una obligación cuidar nuestro cerebro y vamos a empezar con esta primer parte. Cualquier niño que va a una aula o que va a hacer una tarea que está en casa o cualquier persona que va a trabajar, como los queridos maestros que para nosotros nos merecen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro cariño por el trabajo tan difícil al que se enfrentan y a veces con tanta ingratitud de nosotros como padres que no apoyamos su gran labor. Como dice el doctor Luis, el maestro es la primera y la última esperanza de nuestro México. Por eso la Universidad UMassLo está becando con becas bastante importantes a maestros que quieran capacitarse en una maestría, en un doctorado. Y también a nuestros queridos psicólogos, psicoterapeutas que quieran hacer una maestría, un doctorado, porque son tiempos de muchos retos donde están enfrentando
una batalla campal, tanto maestros y como psicólogos y todos los profesionistas deberíamos unirnos a darles el soporte, porque ellos son los que puedan redireccionar esta generación tan difícil que tenemos de niños y adolescentes, y que los psicólogos puedan orientar a los padres de familia cómo llevar una mejor vida, cómo no se nos desvíen los hijos. Yo realmente he estado pensando en que se debería hacer, y yo creo que la Universidad Humaslo lo va a hacer, una campaña con todos los profesionistas para que apoyemos a estas 2 ramas, que son los que nos pueden ayudar a reconstruir el tejido social, esto que se ve tan negro y tan oscuro, estos niños que los vemos tan perdidos, de no quieren ir a la escuela, están presentando conductas muy inadecuadas, los jóvenes muy desorientados, yéndosenos de las manos, los padres muy desesperados, mucha depresión, mucha angustia, ¿verdad? Y todo eso, yo creo que próximamente la Universidad Humaslo hará una campaña para apoyo de todo el profesionista que quiera apoyar a estas 2 áreas, que de antemano yo les agradezco mucho que estén aquí, mis queridos psicólogos y mis queridos maestros, y quiero decirles que mi corazón, siendo yo psicóloga de origen, y ahora, me he ido por la neurociencia, pues les doy la bienvenida y los entiendo perfectamente, y hasta siempre estaré ahí con mi corazón y con mis ganas de ayudarlos siempre, porque son ustedes grandiosos, son valiosísimos y agradecemos todo lo que hacen pues, por la sociedad. Son ustedes los que están haciendo algo. ¿M? Entonces, la alimentación de ustedes, mis queridos maestros, de ustedes, papás, de ustedes, profesionistas, es muy importante. Es importante que sepamos que hay cosas que no debemos comer porque le daña al cerebro y que hay cosas que sí debemos comer. Las cosas que jamás debemos comer se llama harinas blancas, azúcares y sal. ¿M? Sobre todo las sales refinadas. Podemos utilizar una sal natural, como es la sal de mar o algunas otras sales. Hay en Michoacán unas sales muy ricas, la sal negra o la del Himalaya, que es una sal rosa que nos llega muy rica también. Podemos utilizar un poco de esa sal, pero nunca una sal que esté refinada y que esté blanqueada, esas que tradicionalmente comíamos décadas pasadas. Entonces, esas partes, no favorecen para nada que nuestro cerebro esté saludable. Lo que sí necesitamos comer, y al cerebro le gusta mucho, y lo necesita además, es la proteína. La proteína, sea animal, sea vegetal, hay muy buena proteína vegetal, no necesita ser, de animalito. La necesitamos comer 3 veces al día para mantener a nuestro cerebro bien y en buen estado. Sobre todo, comer los ácidos grasos que nos da el pescado, o adicionar con omega 3, ahorita lo vamos a ver, porque es lo que hace que el cableado de nuestro cerebro, quiero llamarlo así para no meterme a cosas, muy elaboradas para ustedes, esté bien estructurado y pueda hacer una interconexión perfecta a su cerebro. Se llama el proceso de mielinización, ¿verdad? Por otra cosa, nuestro cerebro, el combustible que nos hace despertar y movernos es la glucosa, y la glucosa la podemos encontrar, pues, en las frutas, por supuesto, y en los arándanos, que son los frutitos secos, deshidratados. El arándano es un excelente, portador de glucosa para el cerebro. Si eres maestro y puedes llevarte a tu escuela una bolsita con almendras y con arándanos revueltita y estar comiendo cuando menos 3 veces durante todo el tiempo que estás tú en tanto desgaste emocional con los niños, hazlo, porque estás dando ahí 2 de las grandes
nutrientes para el cerebro. Y una de las cosas que a veces se nos olvida por las carreras o porque no estamos acostumbrados es tomar agua. Cuando el cerebro se deshidrata es como una plantita, simplemente se dobla y pues está sin vida, está sin poder procesar. El agua es fundamental en el cerebro. La glucosa es el combustible que mueve al cerebro, el que me trae activo, el que me hace razonar rápido, el que me hace tomar determinaciones rápidos. Se requiere glucosa. Por eso nuestros abuelos o nuestros padres se tomaban su Coca-Cola, porque tiene demasiada azúcar y eso los hacía despertarse, ¿verdad? Y algunos abuelos, bueno, también se tomaban su pastilla, su Veganín con su Coca-Cola en aquellos tiempos, ¿no? Yo creo que todos recordamos esas escenas. Debemos entender que el 70% del cerebro es agua, que tenemos que tomar agua, pero no en este momento tomarme 1 litro de agua así de rápido. Tengo que irlo tomando poquito a poquito para mantener hidratado mi cerebro. ¿M? Eh, si yo me tomo el agua rápido, pues rápidamente se me sale el agua. Entonces, es cuestión de traguitos estar tomando el agua, decir durante la mañana voy a tomar 1 litro, a mediodía, tarde voy a tomar otro tanto. eh, Habitualmente lo que se debe tomar en agua es de 2,5 litros a 3. Entonces, irlos distribuyendo y evitarlos ya por la noche para que ustedes tengan un descanso, correcto. El omega 3 es algo que todos lo deberíamos acostumbrar. El omega 3 es, bueno, de los nutrientes mejores para el cerebro. De hecho, cuando tenemos niños que tienen algún tipo de trastorno, como el trastorno de déficit de atención o cualquier trastorno neurológico, debemos dar omega 3. No cualquier omega 3, sino un omega 3 que nos proporcione 2 ácidos en suficiente cantidad. El primer ácido es el DHA y el segundo ácido es el EPA. ¿Cómo saber que un omega es de buena calidad para el cerebro del niño o del adulto? Hay que sumar, hay que ver la etiqueta de cualquier omega y ver que el ácido, el DHA y el EPA nos den lo más cercano a 1000 miligramos o a 100, ¿verdad? Que nos dé lo más cercano a esa cantidad y de preferencia que sea una sola toma. ¿M? Para que en una sola toma podamos tener esos nutrientes. Habitualmente, dentro de los congresos de neurociencia, nos dicen que es mejor que lo tomen en la mañana los niños o las personas antes de empezar a laborar. ¿M? Muy bien. Quiero decirles que este cerebrito que tenemos y que cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta el tamaño de nuestro cerebro, si nosotros podemos hacer esto con nuestras manos, doblarlas y nos las llevamos aquí al pecho, hagan de cuenta que esta es la formación de su cerebro, así de pequeñito es su cerebro, ¿sí? Pues este pequeñito cerebro, este pedacito que me permite ver, escuchar, entender, recordar, procesar y hacer tanta cosa, tomar todas las determinaciones, si paso la calle o no la paso, si hay peligro, si no hay peligro, me va a consumir el 20% de la energía de mi cuerpo, ¿sí? Y me va a consumir el 40% del oxígeno. Por eso tengo que tener mucha claridad que tanto yo como mis alumnos que tengo en el aula, tengo que enseñarles a respirar para que ese cerebro esté oxigenado. ¿Sí? Una de las peores cosas que hay para el cerebro se llama estrés, ¿m? Porque en el estrés empezamos a tener una respiración muy corta, entre otras que segregamos el cortisol, etcétera, etcétera, y que eso es muy dañino para el cerebro, nos produce problemas que algún día los tomaremos, no los voy a profundizar, pero cuando yo estoy respirando muy cortito aquí
que no estoy oxigenando, no estoy metiendo suficiente cantidad de oxígeno a mi cerebro y no me permite que mi cerebro esté pues con energía. Entonces, es bien importante, maestros, padres de familia, que les enseñemos a los niños a respirar, que durante un proceso de clase dejemos todo por un momento y simplemente les digamos a los niños, date cuenta cómo estás respirando y poderles enseñar a que hagan 3 respiraciones conscientes, que no es otra cosa nada más que mete oxígeno por tu nariz, siente cómo va entrando, sácalo. Se les puede dar la opción de que lo saquen por su nariz o lo saquen por su boca. A veces a los niños no se les tiene que decir sácalo por la nariz o sácalo por la boca. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen sinusitis o algún otro tipo de situación y no pueden hacer el ejercicio. Entonces simplemente vamos a respirar, niños. Mete oxígeno, date cuenta cómo va entrando ese oxígeno, sácalo por tu boca, por tu nariz, tú decides a tu tiempo, a tu ritmo, nada de que rápidamente, vuelve a meter oxígeno y entonces de esa manera estamos llenando de oxígeno el cerebro para que pueda seguir funcionando. ¿M? Hay una maestría para los que también pidieron esta orientación de educación humanista y neurociencia. Es donde precisamente lo que nos decían nuestros compañeros, es una maestría donde aprendes totalmente cómo todo el cerebro lo puedes ir activando, cómo se dan los procesos de lenguaje, cómo se dan los procesos de aprendizaje cuando el niño está presentando un trastorno como de dislexia, de disortografía. ¿Cómo puedo hacer para que ese cerebro aprenda cuando viene predeterminado para no aprender? Porque trae un retraso, ¿verdad? Madurativo o cognitivo, ¿sí? ¿Cómo poder trabajar y entrenar las funciones ejecutivas? Es una maestría y hay un doctorado en neuroeducación también para los que les guste esta parte de decir, quiero impartir cursos, quiero aprender más, quiero ser doctor en un tema muy importante. Bueno, hay estas opciones. Una de las cosas bien importantes, maestros, que debemos implementar dentro del salón de clase se llama ejercicio físico y mental. ¿Sí? No nada más el que el niño esté haciendo un ejercicio mental, sino que podamos empezar a trabajar con ellos cosas muy sencillas, muy simples, como por ejemplo, pitarles un avioncito y que vayan cantando una cancioncita mientras ellos van moviéndose, ir integrando las dos cosas, el aprendizaje con movimiento. Hay muchos niños que aprenden moviéndose, ¿verdad? Al cerebro le gusta aprender moviéndose. El cerebro no le gusta estar con el cuerpo quieto, necesita moverse. Entonces, esta es una parte bien importante. Por ahí hay algún tipo de formación donde hay un aeróbics mental, ¿verdad? Hay que ponerlo en práctica, pero sí que dentro de la mañana o el día digan, yo voy a enseñar esta parte con movimiento. Puede ser bailando, puede ser caminando hacia atrás, puede ser brincando como ranita, puede ser como ustedes quieran, pero el ejercicio físico y el ejercicio mental es la mejor forma que hay para que la parte de aprendizaje llegue al cerebro. ¿M? Es la forma como le gusta al cerebro. Otra de las cosas, maestros, que está muy olvidada es que al cerebro le gusta la música, ¿sí? Con la música podemos hacer que un cerebro se acelere, como por ejemplo cuando escuchamos una música de cumbia y empezamos a caminar rápido, ese cerebro lo podemos agilizar. Pero también cuando el niño llega muy estresado, llega muy cansado, si a ese niño le ponemos una música, sobre todo de ondas alfa, que son para concentrarse,
Ese cerebro de venir muy acelerado va bajando sus ondas y el cerebro puede estar muy tranquilo. O si un niño no se puede dormir en la noche y le ponemos algún tipo de música teta, ¿sí? O delta, ese cerebro puede bajar sus ondas de tal manera que ese niño puede caer dormido profundamente. Entonces, el cerebro lo necesitamos mantener motivado con música o desactivar los estados donde estamos tan estresados en ocasiones, estamos tan preocupados. Si ponemos la música adecuada, podemos llegar a optimizar nuestro cerebro y aparte es una forma de conservación del cerebro. Y esto es, maestros, padres de familia, pongamos música en nuestra casa, pongamos música en las aulas. Vamos a darle los elementos que le gusta al cerebro para que ese cerebro pueda aprender. No es nada más decir, mira, haz esto y haz lo otro. No, prepara el cerebro para que ese cerebro pueda aprender, ¿sí? Es bien importante, así como apagamos nuestro celular o nuestra computadora, que se llama resetearla, ¿sí? También nuestro cerebro necesitamos apagarlo 3 veces al día. Conscientemente cerrar nuestros ojos, ponernos en un tipo de respiración o solamente en conexión conmigo, y es una forma como de todo eso que está trabajando el cerebro y está desgastándose, ese cerebro puede llegar a apagar y volver a aprender todas sus funciones. Son formas de conservación cerebral. Es algo que sobre todo los niños que tienen algún tipo de trastorno de aprendizaje, ya sea específico, o que tienen dislexia, o que tienen disgrafia, o que tienen disortografía, o un trastorno de déficit de atención, necesitamos estar haciendo como una forma de ayudarle a que ese cerebro baje, descanse y luego prendan todas las funciones. Hagan de cuenta que estamos en nuestro celular y hay veces que se nos está atorando la pantalla o no nos está marcando. ¿Qué es lo que hacemos? Apagamos el celular, lo prendemos y están las funciones otra vez activas. El cerebro es lo mismo y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo para que nuestro cerebro esté bien. Otra de las partes que pasamos por alto y que es muy importante es dormir. Los adultos necesitamos dormir 8 horas diarias, que por alguna situación no podemos, 7 horas diarias. Y los niños, sobre todo los preescolares o niños que tienen algún tipo de trastorno de déficit de atención, necesitan dormir 10 horas para ir restableciendo la química cerebral, porque cuando un niño no duerme lo suficiente, su rendimiento cerebral otro día es muy deficiente, porque químicamente no está produciendo o no está distribuyendo las sustancias químicas de su cerebro. Entonces es bien importante que pongamos atención en esto. El sueño es muy importante porque gracias a ello, uno, desintoxicamos todo nuestro organismo, ¿sí? Descansamos todos nuestros músculos. Todo el día traemos todos nuestros músculos tensos porque tenemos que caminar, tenemos que correr, tenemos que cocinar, barrer, hacer tantas cosas y nuestro sistema nervioso periférico, que es todo lo que sale de la columna vertebral, está muy tensa. Todos esos músculos tienen que relajarse y esto se hace por medio del sueño. También a partir de las 2 horas empieza a desintoxicarse, pues, nuestro hígado, nuestros riñones, todo eso, nuestro intestino, gracias a que estamos en un estadio de sueño. Y nuestro cerebro, cuando estamos en las etapas de sueño profundo, que ya tenemos nuestros ojitos moviéndose, no quiero entrar a tecnicismo, es que nuestro cerebro hace un procesamiento muy importante, donde todo lo que vivimos, todo lo que vimos durante el día, todo lo que nos impactó, todo el estrés,
es como si se reconfigurara el cerebro. Entonces, queremos un cerebro para mucho tiempo. Dense cuenta todo el cuidado que tenemos que tener. Hay personas que no duermen lo suficiente, hay personas que se acuestan muy cansados, duermen 2 horas, como maldición se abren sus ojos y empiezan a pensar muchas cosas y se les va el sueño y han ido cayendo en situaciones de ir a tomar más pastillas para dormir o van con el médico a que les recete pastillas para dormir, cuando necesariamente lo único que necesitan ustedes hacer es una higiene del sueño. Y en la higiene del sueño solamente tienen que aplicar algunos principios. 2 horas antes de dormir, cero pantallas. No teléfono, no computadoras, no televisión. ¿Por qué? Porque el cerebro está recibiendo luz por sus ojos y el cerebro cree que es de día, pues el cerebro no razona. El cerebro cree que es de día y no empieza a producir una hormona que se llama melatonina, que es la que nos hace dormir. ¿Sí? Y la melatonina solamente la producimos cuando estamos en obscuridad y las pantallas no nos lo permiten. Segundo, no comer 2 horas antes de irse a dormir, porque ese alimento se va a quedar en nuestro intestino, porque cuando dormimos, el intestino empieza a dejar de funcionar, porque se supone que vamos a estar descansados y todo ese alimento se queda por ahí en nuestro intestino y empieza, bueno, pues a fermentarse y a producirnos gas que se va por la columna y estamos muy adoloridos del cuerpo. Necesitamos no comer nada pesado y 2 horas antes absolutamente nada y tomar muy poquita agua, solamente la necesaria, porque si no vamos a estarnos levantando toda la noche. Entonces, la higiene del sueño es bien importante. ¿Qué podemos hacer 2 horas antes para aquellas personas que tenemos tanto problema de sueño? Hay materiales anestésicos. Uno, pongan música, escuchen una música delta o teta, escuchen música. 2, apaguen sus focos y prendan por eso hay lamparitas de buró, ¿sí? O de pie. Prendan una lamparita que no les esté dando en los ojos, sino que les esté dando en el libro y pónganse a leer, pónganse a leer. Y es una forma que el cerebro tiene de irse apagando, 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 y ustedes me van a decir que ya van a estar durmiendo perfectamente dentro de muy poco. Tenemos que hacer una higiene del sueño. Hay más, pero bueno, no quiero entrar mucho. La estimulación cerebral, aparte de decirles que el cerebro de cualquier niño que queremos que aprenda tiene que estar en tan buen estado como lo hemos visto, bien comido, bien dormido, bien estructurado, también hay una parte de estimulación cerebral que no hacemos los docentes o los padres. Los metemos directamente al conocimiento sin hacer una estimulación. Y esto es tanto como yo ponerme a correr un maratón sin hacer un calentamiento previo. No puede haber un conocimiento de acuerdo a la neuroeducación correcto si no hago antes estimulación cerebral. Y lo primero que tengo yo que estimular son las carreteras por donde llega el conocimiento a mi cerebro. Mi cerebro, todo el conocimiento que tiene, ha entrado por los sentidos. Los maestros de preescolar deberían ocupar gran parte de su tiempo en estimular al cerebro, sobre todo en toda la parte de lo que es lo sensitivo, ¿verdad? El gusto, el tacto, la vista, el oído, el olfato, todo esto es importante porque es como decir, para poder llegar al cerebro, necesito habilitar las carreteras por donde va a ir el conocimiento. Entonces, maestros, antes de querer enseñar algo a los alumnos, estimulen todo esto por medio de juegos, de colores, oliendo cosas, saboreando cosas, ¿sí? Eh,
Hay que ser muy creativos para hacer este tipo de estimulación. Después de esto, después de que el cerebrito está bien comidito, está bien dormidito, que los maestros hacen este tipo de estimulación, ahora sí, el cerebro está dispuesto y puesto para aprender. Ahora sí podemos llevar el conocimiento. Sí, entonces dense cuenta que todo lleva una preparación, no es nada más, abran el libro en la página tal y hagan esta tarea y no, es un proceso si queremos que aprenda el cerebro. ¿M? Eh, Hay que favorecer y fomentar el aprendizaje y el conocimiento. Les tengo algunos detallitos que seguramente ustedes ya saben, porque el maestro sabe mucho. Lo único que pasa con el maestro es que a veces tiene ese conocimiento muy aprendido por la experiencia, pero un tanto desconectado o un tanto no sistematizado, pero esto ustedes lo saben, ¿sí? Entonces, lo único que hay que hacer es ponerlo en uno, 2, 3 para que ustedes puedan irlo haciendo. Al cerebro no necesitamos decirle: "Pon atención". Con que ustedes le den al cerebro del niño, del adolescente o del adulto el aprendizaje por medio de una sorpresa, ¿sí? De a que no saben qué vamos a aprender el día de hoy, y hacen toda esa emoción y llevan, una cajita donde tienen guardado algo y les dicen que hoy van a aprender algo muy importante. El niño va a poner atención totalmente porque está esperando la sorpresa. Siempre necesitamos sorprender al cerebro para captar su atención. Todo lo aburrido, todo lo aburrido, el cerebro no lo capta, ¿sí? Entonces, tienen que ustedes manejar esa parte imperativa de la sorpresa, ¿m? Y dentro de la sorpresa, maestros, necesitamos ser maestros y maestras muy divertidos. ¿Por qué? Porque el cerebro todo le gusta el placer, ¿sí? Es un glotón. Si se fijan, le gusta dormir bien, comer bien, que lo traten bien, vitaminarse, todo lo bonito le gusta. Y sobre todo le gusta cosas divertidas, cosas que lo saquen de la monotonía. Lo aburrido no le gusta, ¿sí? Y inmediatamente no lo empieza a decir el niño, ¿qué vamos a hacer divertido? ¿Y qué vamos a hacer después de esto? Cuando la maestra tiene esa capacidad o el maestro de llegar con unos lentes grandotes, con un sombrero grandísimo, con sorpresas. Recuerden el doctor Chapatín del Chavo del Ocho. Yo siempre me quedé con la idea de qué traía en la bolsita y me imaginé mil cosas y hasta la fecha, cómo me gustaría saber qué traía en esa bolsita, ¿sí? Y me mantenía viendo a ver si de repente se le agujeraba, se le caía, se le volteaba. Quería yo saber eso. Entonces, las maestras tienen que ser divertidas, los maestros. Poder maquillarse, a veces de muñecas, llevar disfraces, que si es primavera, pues voy a ir toda la semana de primavera con una flor en la cabeza, con unos lentes grandototes, voy a llevar un vestuario de niña, de chilindrina, ¿sí? De cometa, no sé cuántas cosas. Los maestros deberían tener atuendos para poder estimular al cerebro y el cerebro quisiera aprender, ¿sí? Eh, Necesitaríamos permitirle a los niños que un día a la semana o 2 días a la semana vayan disfrazados. Un niño y cualquier persona bajo el disfraz se siente diferente. O te sientes más poderoso o te sientes no juzgado o no visto y puedes atreverte a hacer muchas cosas o preguntar muchas cosas. El que el niño vaya disfrazado o vaya con sus pijamas preferidas, o vaya con un sombrero, con una gorra, o con un pañuelo en su cabeza, todo eso le permite a él
ir cambiando las estructuras del aprendizaje, la flexibilidad del aprendizaje. Entonces, no ser el maestro o la maestra tradicional, necesitamos innovarnos. Imágenes. Maestros, hay un principio que dice que para el cerebro una imagen vale más que 1000 palabras. Tenemos que dejar lo tradicional de que los trabajos tienen que ser puras letras. Enseñen con dibujos. En lugar de estar hablando y escribiendo en el pizarrón, pongan dibujos, pongan cosas con velcro en el pizarrón, que puedan ustedes ir explicando y en lugar de dejar letras, vayan dejando el rastro de los dibujos, porque es una forma de que el cerebro va a retener la imagen. ¿M? El cerebro está dividido por la mitad. Las 2 partes se llaman hemisferios. Tenemos el hemisferio derecho y tenemos el hemisferio izquierdo. ¿Cuál es el hemisferio, izquierdo? Pues el que está exactamente en su mano izquierda. ¿Cuál es el derecho? El que está en la parte derecha. El cerebro, a veces se decía malamente que solamente utilizábamos el 10% de nuestro cerebro. No es cierto. Tenemos que aprovechar todo el cerebro porque el cerebro trabaja coordinado, es una coordinación de todas las áreas. No es que nada más esté utilizando yo aquí este pedacito no, no, es una coordinación de áreas. El cerebro está muy sistematizado con cosas que hace una parte y otra parte. Claro que por supuesto que ese cerebro de los 2 hemisferios está pegado, ¿verdad? Por un cuerpo que se llama cuerpo calloso, que son los haces, de los dos cerebros. Es ahí como se coordinan las 2 partes, pero específicamente hay una maestría de detección y desarrollo de las inteligencias múltiples para quien les, guste esta parte de cómo aprende el cerebro de los diferentes niños y cómo poder enseñar de acuerdo a todos los múltiples inteligencias que existen. El cerebro está dividido de la siguiente manera. Su cerebro izquierdo de cualquier persona, con excepción de los que son zurditos, que tienen algunas cosas diferentes, ¿verdad? La parte izquierda es la parte del razonamiento, de la estructura, de la memoria, ¿sí? Del lenguaje. Tenemos diferentes memorias, ¿eh? Pero sobre todo la memoria que nos sirve para recordar eventos está en esa parte. El lenguaje escrito, ¿sí? La parte lógica, racional, el lenguaje hablado, ¿verdad? Generalmente está en el hemisferio izquierdo. Vuelvo a decir, hay sus excepciones cuando la persona es zurda. Y el movimiento del lado derecho lo maneja tu lado izquierdo de tu hemisferio, ¿sí? Entonces, hay niños de mucho razonamiento, de mucha estructura, muy calladitos, muy lógicos, y ahí podemos encontrar los niños, por ejemplo, que tienen Asperger, que son niños que todo tiene que ir bajo estructura, ¿sí? Y hay otros niños, como por ejemplo, los que son trastorno de déficit de atención, que las funciones del hemisferio derecho son las que más le funcionan, que aprenden con música, que aprenden con arte, manejando pinturas, etcétera, que son muy sensoriales, necesitan agarrar las cosas, que son mucha imaginación y mucha creatividad y mucha fantasía, e inventar cosas y cuentos. Entonces, esta es otra parte que tenemos que tener muy claro, maestros, y irnos preparando en que los niños tienen diferentes inteligencias, que los niños no nada más es repíteme lo que me tienes que decir, que hay niños que su funcionamiento no es estructurado, racional, sino es más de a ver qué se me ocurre, a ver qué te dibujo, a ver qué canción te invento, y que ahí tenemos que meter a nuestras aulas esta parte de decir, si no me puedes escribir una tarea,
Dibújame, hazme un dibujo y dime lo mismo que te estoy pidiendo escrito, ¿sí? O hazme una canción. Sí, hazme un rap. A veces los niños pueden llegar a hacer una composición de canción muy bonita, ¿sí? Entonces, no nada más es todo el razonamiento, no nada más es lápiz y papel, también hay otro tipo de creatividad en el cerebro. Y esta parte es una parte muy desconocida y por eso muchas veces lastimamos tanto a los niños. Un niño que no escribe bien y que no lleva una estructura y las reglas gramaticales es un niño que va a reprobar. No, es un niño que puede aprender y puede hacer otras cosas maravillosísimas. Otra de las partes que tenemos que estar muy claros, maestros, que los niños en estos momentos están llenos de sentimientos y no necesariamente son sentimientos que les hagan bien. Están llenos de dolor, tienen muchas pérdidas en su vida, tienen muchos corajes, muchas frustraciones. Estamos viviendo momentos muy difíciles todos, yo por delante, donde la vida no es fácil, ni para los padres, ni para los maestros, ni para ningún profesionista, y donde esos niños los lastimamos. Les gritamos, les pegamos, abusamos de ellos físicamente, emocionalmente, ¿verdad? Producto de nuestros problemas como adultos, los niños no están teniendo un espacio digno como los tuvimos nosotros cuando éramos pequeños, y todo eso va impactando y va afectando su emocionalidad, sus sentimientos, de tal manera que un niño que está en depresión es un niño que no puede aprender, si no tiene energía, ni siquiera para sentirse bien, mucho menos para tener una energía para aprender. Y esta es una parte con la que ustedes están topando, niños con mucha ansiedad, por ejemplo. Una persona que tiene mucha ansiedad no puede estar sentado, no puede poner atención, no puede estar conectado, ¿sí? Entonces, los maestros en otros tiempos era muy fácil decir: "Lleven al niño al psicólogo". En estos tiempos ya no pueden llevarse los niños fácilmente a un proceso psicoterapéutico. Estamos en una crisis económica donde el maestro tiene que aprender a procesar la emocionalidad de los niños, si es que queremos que esos niños estén bien y puedan llegar a aprender. Y esta parte nos debe interesar a todos, nos debe importar a todos y nos debe ocupar a todos, porque si un niño está en depresión, si un niño está pensando en muerte, un niño está pensando en cosas negativas, ese niño no va a poder llevar a cabo una educación secundaria, una educación preparatoria o una educación profesional. ¿Y qué va a suceder con esos niños? Pues esos niños van a andar sin una profesión y ustedes saben lo difícil que es vivir la vida si no estamos preparados. Si ahorita las personas que tenemos una licenciatura, nada más, estamos muy fuera de contexto porque los tiempos actuales nos piden, prepárate, prepárate. Una cosa es ser profesionista y otra cosa es ser profesional. Si yo soy maestra y yo no tengo una preparación, una maestría para enfrentar las problemáticas que se me dan en el salón, lo que voy a hacer primeramente es gastar mi salud emocionalmente deprimirme porque es fracaso tras fracaso. Estoy enfrentándome a algo muy difícil. Salgo agotada del salón de clase. Siento que no soy suficiente. Lo que pasa es que no estás preparado para una actualidad como está. Y estos seminarios, por eso son de actualización profesional, por eso se les da 3 veces al año, para que se den cuenta dónde están sus huecos y no nada más eso. La Universidad Dumaslo los beca para que ustedes puedan agarrar las herramientas y beneficiarse primeramente ustedes de estos aprendizajes para que su trabajo sea un trabajo que rinda, que se vea, que lo hagan ustedes con gusto, que descansen, no que se vayan agotando y minando su salud. El maestro
es uno de los más lastimados a nivel de salud. Los mayores cantidades de diabetes y cáncer las tenemos con los maestros, estadísticamente, y los hijos de los maestros son los más descuidados, porque llega una maestra, un maestro a casa y ya no tienen energía ni siquiera para hablar, mucho menos para cuidar, para revisar, para instruir. Son tiempos que necesitamos agarrar herramientas, son tiempos difíciles. Las herramientas que teníamos ya no nos sirven. Tenemos que abrirnos a la posibilidad. Hay una, para las personas que les gusta el desarrollo de la inteligencia emocional, dentro de los salones de clase es bien importante cómo poder ir instruyendo a los niños desde pequeños para desarrollar esa inteligencia emocional. Por ejemplo, maestros, hay niños que les hacen unas rabietas como si fuera un niño de 4 años y es un niño de 10, 11. ¿Sí? Ese niño lo que pasa es que no está sabiendo cómo manejar sus emociones, sino que las emociones lo están manejando a él, y esto hace que el niño caiga en situaciones muy desagradables, muy difíciles de manejar para un maestro o para un padre de familia. Este entrenamiento y desarrollo de la inteligencia emocional, todos los profesionistas y a todos los niveles lo deberíamos tener. Desgraciadamente, estas maestrías solamente los toman los que están en las áreas de liderazgo, ¿sí? Porque ahí se maneja mucho la inteligencia emocional. Ya lo decía Maswell, por tus aptitudes te contratan y por tu falta de entrenamiento emocional te corren, ¿sí? Entonces, esto lo deberíamos saber todos. Es una necesidad aprender a manejar mis emociones y no que mis emociones me manejen a mí. ¿Sí? Dentro de esto, dentro del salón de clase, necesitamos implementar espacios, 20 minutos al día, maestros, donde podamos decirnos todos cómo me siento el día de hoy, qué necesito el día de hoy, cómo fue mi mañana en la casa cuando desperté. Hay veces que hay niños que vivieron una pesadilla en la mañana. Los padres se golpearon, los padres se dijeron cosas muy feas, los padres hablaron de divorcio y ese niño va congestionado emocionalmente y lo primero que tenemos que hacer en la mañana es hacer una mesita redonda con los niños, un círculo en el salón de clase y decir, ¿cómo me siento el día de hoy? ¿Y qué me hace sentir así? ¿Sí? ¿Y qué necesito? A veces los niños lo que necesitan es un abrazo, a veces los niños necesitan llorar, a veces los niños necesitan hablar, porque al hablar es algo que ayuda mucho, porque volvemos a escuchar la historia y se acomoda de una manera más benévola, ¿sí? Entonces, esto es algo que está dentro de la neuroeducación. Si ustedes se fijan, la neuroeducación es algo muy importante. Maestros, yo siempre he dicho que el maestro es el primero. Yo soy de origen psicóloga, psicoterapeuta de niños. Después la vida y el camino me ha llevado a la neuroeducación y a las neurociencias y específicamente a trastornos neurológicos. Pero yo siempre he dicho que quien sabe más de psicoterapia infantil es el maestro y la prueba está, y que no me dejen mentir, el que cuando tenemos a un niño como psicólogos o psicoterapeutas, inmediatamente le pedimos a la madre que el maestro nos mande un reporte del niño, ¿sí? Es como si ellos sí supieran de qué se está tratando. Eh, para ser psicoterapeuta infantil, no se necesita ser psicólogo. Desde mi experiencia, desde mi experiencia como entrenadora en esta maestría de los que ya se van a graduar ahora en poquitito, les falta, los mejores psicoterapeutas que yo tengo en esa maestría como maestra son maestros, no son psicólogos. Los psicólogos tienen una forma de enfocar el problema, pero quien sabe más de conductas, de emociones y de valoración es el maestro. Lo que pasa es que el maestro no tiene estructurado el conocimiento y mediante estas maestrías en psicoterapia infantil,
lo que se hace con el maestro es estructurarle el conocimiento y créanme que son excelentes psicoterapeutas y lo aplican a la perfección. Pueden hacer los espacios psicoterapéuticos más hermosos. Mi sorpresa fue con esta generación que va a salir cuando estábamos diseñando el espacio psicoterapéutico, porque saliendo tienen ya que ejercer como psicoterapeutas en un espacio, en un consultorio. Los mejores espacios, los más estructurados, los más no eran los de los psicólogos, eran los de los maestros. Entonces, quien tenga estas ganas de ser un psicoterapeuta de niños y ayudar a los niños con los traumas, con la parte que les lastima, con el divorcio de los padres, con el abuso físico, el abuso mental, el abuso sexual. Dense esta oportunidad porque es la mejor forma de poder ayudar a muchos niños que si no atendemos esos traumas se nos van a ir en grandes tragedias como lo estamos viviendo en todo el mundo. Niños con pistolas, niños con navajas, niños agrediéndose y niños que agreden a la sociedad. Tenemos que parar esto, así que la invitación, maestros, es a que se crean la importancia que tienen ustedes. Otra de las partes, y ya casi la última que voy a tratar es, el cerebro tiene unas neuronas muy especiales, se llaman células espejo, ¿sí? Son células nerviosas, no son, perdón, no son neuronas, son células nerviosas y se llaman células espejo. Y son las que nos permiten, cuando estamos con otra persona, poder llegar a sentir lo que nos está diciendo, que nos pueda llegar a contar su vida y sentir esa piedad y sentir, dirían los psicoterapeutas, empatía. ¿Sí? Estas células espejo, pues son las que son deficientes en el niño que tiene algún tipo de trastorno neurológico, por eso el niño no puede llegar a sentir con la dimensión que debe sentir. Entre otros, estamos ahí con los del Asperger, ¿sí? Entonces, si un maestro llega con la cara larga, sin limpiarse los zapatos, cansado, fastidiado, diciendo con la cara, no estoy a gusto y estoy aquí porque tengo que estar, pero estoy fastidiado y no llega en una posición de estimulación, créanme que la conexión a nivel de células nerviosas del maestro con el niño es muy importante y fácilmente el niño va a entrar en la misma dinámica y en la misma sintonía que está el maestro. Por eso hay ocasiones en que nosotros estamos con una hermana o con una compañera, con una amiga y está de pesimista, viendo todo negro, criticando a todos, comiendo carne humana y salimos en la misma tónica, enojados, enfadados, hablando de la misma forma. En cambio, y que es a lo que llamamos los vampiros de energía, me quitó toda mi energía, me sintonicé con la negatividad. En cambio, hay ocasiones en que estamos con personas muy positivas, muy optimistas, que ven la vida de forma diferente, que dicen frases que me llegan y me hacen eco en mí y salgo yo alucinada, quiero ver el mundo diferente, siento diferente y veo diferente. Y esto es debido precisamente a esas células nerviosas que nos podemos conectar incluso a través de esta pantalla. ¿M? Yo me conecto con ustedes y ustedes se conectan conmigo. Entonces, maestros, es importante que ustedes se cuiden y sean personas nutritivas, estimulantes, si están cansados, si están fastidiados de dar clase, tómense un receso, pidan unas vacaciones, pidan cambio de actividad, jubílense, métanse a estudiar algo que les agrade, renuévense porque lo que están haciendo ustedes es muy importante, su trabajo es muy importante y lo que ustedes hagan va a ser lo que va a venir a afectar a las futuras generaciones. Cada persona es una promesa a futuro y lo tienen en sus manos. Las 8 inteligencias múltiples, pues hay que saberlas manejar, que son las inteligencias que acabamos de hablar.
es bien importante. Y otra de las partes que necesitamos hacer es estimular la fantasía y la creatividad del niño. Que el niño pueda contarnos cuentos, que los niños puedan hacer murales, que los niños puedan hacer toda la creatividad, que los niños puedan expresarse como ellos quieran, como ellos puedan y puedan permitirle en el salón de clase que el niño juegue, que baile después de aprender algo. Porque es bien importante saber esto. Cuando yo aprendo algo, si yo quiero que pase de mi memoria que tengo aquí a corto plazo a mi memoria a largo plazo que está en el centro de mi cerebro, necesito impregnarlo de ciertas sustancias, ¿sí? Para que ese cerebro pueda almacenar esa información. Entonces, cuando enseñamos algo, es bien importante que el cuerpo se mueva, ponerles música para que ellos bailen, para que aplaudan, para que hagan algo y esa información llegue a grabarse en la parte central del cerebro. Entonces, todos sabemos que hay hormonas, que hay neurotransmisores que permiten que un momento donde yo aprendí algo y me sentí tan emocionado y aplaudí y vibré, nunca se me va a olvidar, ¿sí? Y es la forma como va almacenando el cerebro. Por eso es importante que ustedes estén parando a los niños para que aplaudan, para que brinquen en un pie, para que se muevan, para que ese cerebro pueda archivar. Los docentes, ya esto es lo último, deben organizar por bloques que no superen los 20 minutos la atención de los niños. Cada 20 minutos necesitamos estar haciendo un receso con los niños porque si no ese cerebro se queda en blanco, se queda distrayéndose en algo que le llame la atención. Entonces, ir poniendo un timer, cada 20 minutos hacemos un receso donde nos paramos, brincamos, jugamos a ver quién se ríe más gracioso o a ver quién aplaude más, o a ver quién canta más fuerte. 5 minutos y luego volvemos otra vez al embudo de los 20 minutos. ¿Por qué? Porque el cerebro así aprende. Hasta aquí quiero dejarles porque ya llevo más de 20 minutos y esto no es muy fácil como que estar así todos pegados durante tanto tiempo, ¿verdad? Y a mí me gustaría que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues que lo haga de manera muy concreta. Podemos llegar a contestar hasta 5 preguntas para después pasar a otra parte que también es importante. Adelante. Ale Delgado de Morelia. Adelante, Ale. Sí, hola, buenas noches. Buenas Primero noches. felicitarla, doctora. Excelente la ponencia, me encantó. Yo soy una fan de la neurociencia, pero me ancló usted con su explicación. Solamente una duda. Al principio de la charla, usted comentó que el cerebro del niño al nacer pesaba 1,2 kg. 200 gramos, perdón, me equivoqué en esa parte, una disculpa. Ok, sí, porque después decía que el adulto ya pesaba unos 300, entonces ahí me quedé con la duda porque yo tenía otra información, pero Sí. entonces queda aclarado. Muchas gracias. Una disculpa, me cuatrapié. Yo aquí donde estoy tengo muchas más horas que ustedes. Para mí ya es muy noche. Entonces, una disculpa. Hoy estoy excesivamente cansada y sí, el cerebro del niño pesa 200 gramos en el nacimiento y cuando ya vamos madurando pesa 1 kilo, 200 o 300 gramos. Muchas Muchas gracias, gracias. Ale, por aclarar este punto, porque seguramente muchos también estaban en esa parte de confusión. Un abrazo, Ale, y bienvenida. Gracias a ustedes, Felicidades. gracias por aceptarme. No, aquí estamos y todos somos sumas. ¿Eh? Muy bien, vamos a pasar con Rebeca Chora. Adelante, Rebeca, y bienvenida a la universidad, que tú ya eres alumna de este nuevo ciclo. Adelante. Sí, muchísimas gracias, doctora. Yo encantada, justo voy a la maestría en neuroeducación y muchísimas gracias, felicidades, excelente ponencia, todo muy claro, es maravilloso la explicación, muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, doctora, ¿qué ejercicio será bueno? Nos hablaba de estimular los sentidos antes de una clase, previo a una clase, ¿algún ejercicio que nos podría recomendar?
para adolescentes, por ejemplo? Para No sé si me puedes dar. adolescentes, Sí, mira, ajá. en la adolescencia cualquier ejercicio que les pongas que no sea algo que ellos quieran, no lo van a hacer. El adolescente tiene el oposicionismo desafiante a todo lo que da. Yo con adolescentes cuando trabajo en psicoterapia siempre les digo, denme ideas, porque yo no sé. Al adolescente siempre le tenemos que dar el poder de que él sabe más que el adulto. Acuérdense, esa es su lucha, ¿sí? Denme ideas si tuviéramos que estimular en este momento los 5 sentidos, ¿cómo lo haríamos? ¿Sí? Una de las formas que podría ser es, ellos iban a decir, pues vamos a comer algo, ¿sí? Llevar pedacitos de tamarindo, ¿sí? Que tú lleves una charolita con pedacitos de naranja, pedacitos de tamarindo, pedacitos de algo, y con los ojos cerrados para que no hagan trampa, pero sí van a hacer trampa, que cada uno describa a qué sabe. Y ahí en ese momento lo estás conectando con el gusto, ¿sí? Otra parte de estimulación del oído es, ponles durante 10 minutos la música, esa fea para nosotros que a ellos les gusta, ¿sí? Y hazlos que se muevan, ¿sí? Que se muevan, que manoteen, que hagan algo y eso les va a estimular su oído. Si estimula su oído, van a estar listos para escucharte, ¿sí? Haz algún tipo de juego que a ellos les permita estar muy atentos y visuales. Por ejemplo, el ejercicio de las sillas alrededor donde el adolescente, uno se va a quedar parado y va a hacer un chiste o alguna cosa o alguna mímica, ahí estás estimulando los sentidos. Un adolescente le tenemos que dar el lugar de que él sabe más que yo. Si no, vamos a entrar en una lucha campal, porque el adolescente quiere demostrar que él sabe más que el adulto. Y tiene una necesidad increíble, porque no los dejamos mucho que ganen a los adolescentes. Entonces, por ahí, Rebeca, y felicidades. Me va a tocar ser tu maestra en el primer semestre y va a ser un placer porque vamos a entrar a todo este mundo mágico del cerebro. Bienvenida y te dejo un abrazo con mucho cariño. Excelente, no, pues, qué emoción. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, otro Gracias a abrazote. ti. Nos Gracias dan a ti, muchos Rebeca. saludos. Saludos. José Ignacio de Aguascalientes, bienvenido. Sí, buenas tardes, doctora. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, perfectamente, a sus órdenes. Eh, Excelente presentación. Yo estudié la maestría en, básicamente fue neuroeducación. Entonces, todo eso más o menos ya lo domino, de lo que estuvo hablando ahorita. Ahorita, lo que a mí me interesaba mucho es un doctorado que el doctor había mencionado de neurociencia cognitiva y de la conducta. Quería saber cuándo van a empezar con ese doctorado. Hasta donde yo sé, es hasta el próximo año. Agosto 2023 entra y es maravilloso, es algo muy bonito, pero sí va a ser hasta el próximo ciclo y me apena muchísimo, José Ignacio, que usted esperaba ese doctorado. Es maestría y es doctorado, son las dos versiones, pero sí empezamos hasta el próximo ciclo. Y me da gusto que usted sepa sobre esta parte de neuroeducación. Necesitamos muchos neuroeducadores. Claro. Mm, mm. Bueno, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, le dejo un abrazo para usted. Gracias, José. Mm. De Aguascalientes también tenemos a otra persona con su manita levantada. Adelante, Eugenia. Hola, buenas tardes, doctora. Buenas Yo tengo tardes. una duda. Me encantaría, yo le había comentado a su esposo que me encantaría trabajar con niños en lo que es el ramo de la dislexia, discalculia, todos esos problemas. Entonces, no sé cuál escoger, la neuroeducación o la educación especial, la maestría. Mire, educación especial nos va a llevar a todo lo que es el mundo de la educación especial. Pero si usted quiere meterse a lo que es dislexia, todas las dislexia, disgrafia, discalculia y todo eso, ahí tiene que ser la maestría en neuroeducación. Ahí es donde No. entramos a dominarlo.
¿sí? Ok. Y que para esto entramos a una parte bien bonita, Eugenia, que es la parte de la estimulación de las funciones ejecutivas que están en esta parte de enfrente, ¿sí? En el lóbulo frontal, y específicamente es la parte más baja, aquí donde empieza nuestra nariz. Aquí tenemos nuestro área prefrontal y ahí están las funciones ejecutivas cerebrales. Si ni estimulamos esa área de las funciones ejecutivas, vamos a lograr muchísimo de lo otro, y por supuesto que tenemos que estimular otra área que está por acá, que se llama la de Wernicke, para poder Ujú. hacer la interconexión en el cerebro. Entonces, todo el aprendizaje, Eugenia, es en base al cerebro. Es, tú quieres lograr esto, vamos a estimular esta parte del cerebro. Si no, no lo vamos a lograr. ¿Sí? Ok. ¿Y la educación especial sería más bien para problemas como TDAH y esos? O... La educación especial, yo no soy especialista en educación especial, pero ahí entra lo que es el lenguaje, niños que tienen ciertas discapacidades, etcétera. No, no soy no te puedo orientar mucho en esa parte, pero si tú quieres problemas de aprendizaje de todas las DIS y cómo aprende el cerebro y cómo optimizar, es en neuroeducación. Ahora, Ok. si las personas que quieran meterse porque les apasiona el trastorno, eh, vamos, el trastorno, a ver, déjenme ver si no los pierdo. El trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Hay una maestría completita y un doctorado completito para diagnosticar que eso es un trastorno, porque muchas veces el niño puede tener, Eugenia, un abuso sexual y son las mismas Ujú. características que un trastorno de déficit de atención. O puede tener el niño un trauma, un estrés postraumático y te presenta las mismas características. O puede tener dislexia o ausencias y te presenta algunas características. Entonces, es un tema muy, muy amplio y que tenemos que capacitarnos de decir, no, 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 esto es esto y de esta manera. Entonces, Ujú. si te interesa ese mundo tan maravilloso del reentrenamiento multimodal del TDAH, ahí está la maestría. Es una aportación del doctor Luis Yu, de una servidora. Es la primer maestría que existe, el primer doctorado, y es cómo lo reentreno, cómo lo diagnostico y aparte cómo voy a reentrenar un niño, porque el trastorno de déficit de atención no se cura, se nace con él o se provoca bajo alguna circunstancia y se muere con él. Entonces tengo que reentrenar esto. Entonces, Eugenia, espero te haya servido esta parte. Sí, tengo una pregunta más. Sí. Cuando ya está uno en la universidad y como son en línea, ¿se queda grabada la clase? Por si quedan dudas y eso. No sé este ciclo, hay cosas de novedades, habitualmente no, son un tipo como esto, las clases Ok. virtuales son un tipo como esto, claro que ya más en chiquito, con tus Sí, maestros, con sí, tus sí, sí. compañeros, pero no sé este ciclo, Eugenia, ojalá, bueno, es una buena idea poderlo dejar grabado, ¿verdad? Ok, bueno, muchísimas gracias, Un doctora. abrazo, Eugenia, para Eugenia Igualmente. de Aguascalientes. Gracias, Muy gracias. bien, gracias. Jenny, Yucatán, el hermoso Yucatán. Jenny, a tus órdenes. ¿Cuál es tu duda? ¿En qué te puedo ayudar? Buenas noches. Es un placer escucharla, es la segunda vez que la escucho y es un deleite, de verdad, el poder escucharle. Mi pregunta es, en cuanto a la parte de la inteligencia emocional, soy maestra en una universidad, pero además es una universidad donde trabajo con gente que se está formando para ser licenciados en psicología social y comunitaria. ¿Cómo podríamos trabajar con ellos para que ellos desarrollen su inteligencia emocional y al mismo tiempo en algún momento ellos puedan trabajar con la inteligencia emocional de la gente con la que les toque estar? Esta maestría en entrenamiento de la inteligencia emocional se hace por medio de protocolos, ¿sí?
por ejemplo, Jenny, tú vas a llega una persona que no maneje sus emociones y esa persona igual es una persona casada con hijos y le da por aventar todo, gritar, aventar al esposo por allá eh, a la calle, etcétera. Entonces, tú vas a ir detectando cuál es la situación por la cual esta persona sale fuera de su emoción, porque pueden ser muchas. Una una puede ser que sea una mujercita que tiene un trastorno de déficit de atención y su impulsividad es mucha. Otra, que haya sido una niña que creció en un ambiente donde no hubo una estructura de respeto, no se les puso unos altos, etcétera, y ahí primero empiezas a hacer la detección, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Y luego empiezas a aplicar técnicas para hacer ese entrenamiento emocional. Entonces, si tú como maestra aprendes todo esto, es muy fácil que tú lo vas a poder enseñar como maestra a tus alumnos. Entonces, porque todo se hace por medio de protocolos. Esta universidad tiene la capacidad, así de simple, como escucharon ahorita lo de neurociencia, así son todas las clases, en chiles y jitomates. ¿Por qué? Porque si empezamos a oír términos y cosas muy elaboradas, nos vamos a cerrar, nuestro cerebro va a decir: "Yo no quiero parecer un tonto, y así que esto no me está gustando", y se voltea. Pero si logramos estimular Ay, el cerebro, va a poder aprender. Entonces, si tú entras a esta maestría, lo vas a poder aplicar, Jenny. ¿Mm? Muchísimas gracias. Ha sido muy iluminador. Me da mucho gusto, Jenny. Un abrazo, allá a la hermosa estado de Yucatán. Esperemos pronto estar por ahí, ¿verdad? Con ustedes en persona. Un abrazo, Jenny. Un placer tenerte aquí. ¿Mm? Tenemos por aquí de Tulancingo Hidalgo. No veo el nombre, no alcanzo a ver el nombre. Adelante. Hola, buenas Diana, noches. Sí, así es. Diana, bienvenida. Yo, muchas gracias. Es la segunda vez que la escucho y la admiro mucho. Yo, yo soy niñera, cuido a dos niños, uno de 3 y otra de 4. Y sí se me complica un poco por lo de las clases en línea. Entonces no sé si me pueda dar un consejo para poderles enseñar mejor o no sé. Cuando hablas de niñera, ¿cuál es tu actividad profesional que haces con ellos? Mm, no solo los cuido, sino que también, por decir, la niña ya va a escolar, entonces es como que yo el estar sentada con ella enseñándole el hacer tareas con ella. Ujú, muy bien. Diana, yo les pido a todos, este es un paréntesis, sigan por favor la página de la universidad de Facebook, porque ahí se publican cosas muy interesantes. Viene un seminario con una genetista y también es una persona que es pediatra y que nos va a enseñar el desarrollo del cerebro desde el vientre. Entonces, eso te va a ayudar mucho para que tú entiendas en qué posibilidad están los niños. Un niño, cuando esté en el proceso de 3 y 4 años, está en lo que llamamos la etapa inicial preescolar. Esos niños aún no tienen la maduración para aprender todo lo que quisiéramos, y es un error. Y creo que Tailandia nos lo ha dicho de muchas maneras. Un niño, su cerebro tiene la maduración específica para aprender a leer y a escribir a los 7 años de edad. Antes, lo único que vamos a hacer es un sufrimiento de ese niño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con niños de 3 y 4 años? Mi querida Diana, estimular su cerebro, ¿por medio de qué? Por medio de pintura de manos, por medio de masas, por medio de que ellos armen bloques, que vayan entendiendo la parte de la estructuración, enseñándoles
qué deben comer, ¿sí? Tenerles horarios de comida, mucha estructuración en ese sentido, permitirles comer chatarra una vez a la semana, y eso de la chatarra menos chatarra. Enseñarles a cuando ellos quieren hablar, tienen que esperar a que el adulto termine de hablar. Es mucha estructura, porque es cuando el cerebro está más moldeable y es cuando el cerebro puede captar más. El cerebro, en todo momento, así tengamos 80, 90, 100 años, el cerebro tiene la capacidad de aprender. Eso es maravillosísimo, ¿sí? Pero específicamente cuando tiene más plasticidad y podemos ir cambiando cosas, incluso que genéticamente traen los niños, es en esta edad. Yo te diría, estimúlalos en todos los sentidos. Todo lo que puedas y lo más que puedas. Que aprendan a bailar, que aprendan a cantar, que aprendan a dibujar, que aprendan a andar brincando en un pie, que aprendan a rodar, eh, que aprendan a gatear bien, ¿sí? Ponte a gatear con ellos. Los mejores ejercicios para el cerebro, para la maduración, se llama triciclos, que empiecen a montar triciclo. La mejor ejercicio es la natación, ¿sí? Que aprendan a gritar y a callar, gritar y callar, ¿sí? Eh, las menos pantallas que se puedan, su cerebro es muy tiernito y los podemos hacer adictivo a las pantallas y después grandes problemas, ¿verdad? Entonces, haz todo lo que puedas. Y me gustaría que un día te dieras el tiempo, Diana, o cuando menos preguntaras a la coordinadora de admisiones qué posibilidades hay para ti, porque te veo muchas ganas de aprender. Un abrazo, Diana, y felicidades por tu trabajo, que es muy bonito. Felicidades. Gracias. María Pérez, de Costa Gracias a Rica. usted. Gracias. María Pérez, de Costa Rica. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Noches para ustedes. Ah, exactamente. Yo le quería hacer una consulta. Es que a mí me interesa mucho este doctorado, pero sobre todo porque la base mía, el bachillerato y la licenciatura fue en música clásica, ¿verdad? Yo me gradué de la Universidad de Costa Rica y me interesa mucho el tema de cómo algunas personas con Alzheimer, ¿verdad? Reconocen o sea, se les olvida todo, como usted decía al inicio, el cerebro hay que chinearlo, hay que dormir bien, hay que hidratarlo, hay que oxigenarlo, etcétera. Pero de ahí, si no hacemos todo eso, se nos puede olvidar las cosas, ¿verdad? Y es ahí cuando empiezan estas enfermedades como Alzheimer, etcétera. Ujú. Entonces, me interesa esta parte de cómo ciertas personas con Alzheimer pueden reconocer una canción, tal vez que la vieron, ustedes que están hablando ahorita de la etapa infantil, que tal vez se la aprendieron cuando eran niños o cuando eran adolescentes. Entonces, sobre todo por esa parte, porque me gustan hacer llegar la música a mis estudiantes. Y tras de eso, yo trabajo aquí en Costa Rica con estudiantes en la parte de enseñanza especial. Ujú. Entonces, sí, me interesa mucho como esa parte de la neuroeducación para hacerles llegar más la música, en juegos, como decía usted, y otras cosas. Ujú. Pero el asunto es que cuando estuve preguntando, ¿verdad? Por la página de Facebook, me dicen que es un poco complicado que a mí me valían los títulos de Costa Rica a México. Ujú. Entonces, esa es la consulta y me Muy bien. interesa mucho realmente. Sí. María, al final va a haber oportunidad, está la coordinadora de admisiones por aquí, que te oriente específicamente sobre tus estudios de Costa Rica, con muchísimo gusto, ¿sí? Ok, Y felicidades ok, por tu deseo de estudiar algo tan importante para personas pues tan necesitadas de todo esto. Gracias, exacto. María. Gracias. Gracias a usted. María Lucrecia, contigo cerramos, Mari, porque creo que estamos ya sobre el tiempo. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, muchas gracias, doctora, y buenas noches. Es un gusto verla nuevamente. Felicidades por tan maravilloso taller como siempre, ¿no?
Solo tengo una pregunta y porque, por ejemplo, yo soy maestra de primaria baja, primer grado, entonces yo les pongo a hacer ejercicios de gimnasia cerebral. Entonces sabemos que pues los niños a esa edad están apenas pues identificando sus espacios y entre otros, ¿no? Entonces a veces al hacerlos ellos se estresan, ¿no? Entonces por más que pues quiero sacarlos de su rutina al hacer ese ejercicio, ellos se estresan más. Entonces, igual propongo actividades de bailar, eso sí les gusta, pero no falta el niño, ay, es que no me gusta bailar, es que yo no sé hacer esto. Entonces se cierra al no querer, pues, al hacerlo. Entonces, no sé qué consejos me podría dar ahí, doctora. Muy bien. Bueno, el primer año es muy difícil, yo creo que para maestros como para niños. Están en una transición donde muchas cosas les da pena, donde no se sienten con toda la confianza. Cuando la gimnasia cerebral, yo, desde mi experiencia, esto es algo mío, los niños que mejor lo llegan a hacer es a partir de los 8 años en delante. Más pequeños, sí es mucho, es frustrante para quien lo hace porque, pues, no fluye eso que quisiéramos que fluyera, al igual que la yoga con niños chiquitos, ¿no? Aquí la parte que se puede hacer y que se hace muy bonita es un ejercicio que yo le pongo a los niños de esa edad. Pongo música y luego les digo que vamos a hacer cuadritos de gelatina, ¿sí? Y entonces un cuadrito de gelatina, pues no corre, nada más se está moviendo como una gelatina y que cada uno diga, ahora soy una gelatina de limón y el niño se mueve al ritmo de la música y eso le va dando al niño la posibilidad de que se sienta en conexión con su cuerpo, porque finalmente al niño de primer año de primaria, la maestra lo que necesita hacer es una revisión exhaustiva de todas las destrezas y habilidades y cosas de maduración que debía haber traído desde preescolar, pero que no lo trae. Y sobre todo, sin olvidarse que hay que revisar muy bien lo que es la psicomotricidad fina, porque la psicomotricidad fina, que es la que está aquí en esta parte, al igual que la motora, es la base para edificar al cerebro y pueda seguir haciendo el proceso de aprendizaje. Entonces, ponle algo que no sea estructurado y cuando es algo no estructurado, todo el mundo nos relajamos porque no tenemos miedo a equivocarnos, no nos vamos a equivocar. Lo que hagamos está bien, ponlos a aplaudir, ponlos a moverse y a bailar, apágales la música y que se queden como estatuas, muévelos tú como a las estatuas, vuelve a prender la música y que vuelvan a sí, ejercicios no estructurados, porque si no te vas a frustrar mucho y ellos, más que ser algo agradable, va a ser algo muy desagradable. ¿Mm? María, espero te haya Muchísimas servido. gracias. Y vamos a Muchas seguir gracias. aprendiendo mucho a través de estos seminarios. Muy Sí, ya bien. me inscribí a la maestría En qué maestría estás? en educación humanista y neurociencia. Felicidades, me va a tocar, ser una Muchas de tus gracias. maestras y será un placer, María, Ay, qué placer, sí. y va a ser algo muy bonito. Encantada. Muchas Encantada, gracias. mucho gusto. Gracias. Bueno, no me gustaría tener, la mano levantada de Tita y de Lucía. Rápidamente pasamos con esas 2 preguntas para después pasar al cierre. Adelante, Lucía, no te vemos, seguramente de Chiapas. Qué bonito, Chiapas. Bienvenida, Lucía, qué gusto verte. Adelante. Bueno, algo pasa seguramente con su internet porque ni siquiera la veo. Tita de Veracruz, del lindo Veracruz. Bienvenida, Tita. ¿Cuál es tu pregunta, Tita? Del maravilloso estado de Veracruz. Del maravilloso y de las excelentes personas de corazón, ¿eh? Muy emocionado de verlas nuevamente, doctora. Yo soy maestra, tengo 2 grupos de sexto grado de chicos y efectivamente me costó trabajo trabajar la gimnasia cerebral en primaria baja. Ahorita es una maravilla con sexto grado, muy recomendado. Mi pregunta era
Yo, por ejemplo, les pongo actividades de pautas activas, pero manejo 1 hora, hora y media y les pongo una actividad, ¿no? Les pongo una actividad de gimnasia cerebral, pero luego me tocaban algunos niños que necesitaban ese espacio y se me salió un poco de control porque lo manejaba en 2 momentos. Entonces, yo no me quería ver en la necesidad de meterlo en el tercer momento porque la mitad del grupo sí lo necesitaba y la otra mitad del grupo no lo necesitaba. Me llevé la mitad que lo necesitaba al patio y volvíamos a regresar. Lo que no sé, de acuerdo a lo recomendado, cuántas veces se debe de hacer esa intervención en una jornada escolar de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En qué momento cree que lo pueda introducir? Yo lo haría, pero claro, cada momento es diferente. Yo lo haría llegando. Yo pondría una actividad llegando, algo que les motivara, algo que charláramos, algo que fuera divertido para desconectarlos de la casa y conectarlos al salón de clase, ¿sí? Me tomaría media hora entre cómo estamos, qué necesitas, qué desayunamos, todos sentaditos y bla, bla, bla. La otra parte que yo haría cuando el grupo yo lo sintiera tenso o saliéndose, yo haría mucho lo que se hace en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, cuando trabajamos con niños, y los niños empiezan a estar ya moviéndose y haciendo ciertas cosas, apagamos el foco y el niño sabe que se va a acostar sobre su cabecita y ahí es el switch que les digo de bajar el cerebro y se pone música, ¿sí? Música muy bajita y les pedimos que estén 5 minutos descansando el cerebro y que si alguien quiere dormir poquitito, puede dormir. Esta parte es maravillosa porque cuando ellos regresan, regresan otra vez en control de su cuerpo y pueden continuar. Yo lo haría ahí. Otro momento donde yo haría algo es cuando llegan, de ese patio todos asoleados, todos sudados, que comieron todas las cosas que no debieron haber comido y que de repente ya los tengo aquí con toda el azúcar encima y todo el movimiento. Ahí tienes que hacer algo. Y en ese algo necesitas poner una actividad como sea de dibujo o de creatividad. Dentro de los materiales anestésicos que existe el alpiste, la arena, la masa, ¿sí? La plastilina no es muy buena para trabajarla porque ensucia mucho, ropa y todo, pero las masas que se pueden preparar caseras, que no tengan tóxico, y puedes ponerlos a que trabajen, porque vienen sobreexcitados del salón, del calor, de lo que comieron, de lo que jugaron, de lo que vieron, y hay que bajarlos para volverlos a centrar. Yo pondría una música delta, ¿sí? Poquito, después se la cambiaría a alfa y los pondría a que trabajaran algo manual, lo que quisieran. Háganme un dibujo de lo que más les gustó que pasó en el recreo. Hagan, no sé, y ahí los vuelves a enfocar y sigues el otro último tramo. Y otra de las cosas que debemos hacer es, antes de mandar al niño a la escuela, perdón, a la casa, necesitamos programarlos para que salgan ordenados, ¿eh? Vamos a salir ordenados, cierren sus ojos, imagínense que vamos saliendo, van a salir ordenados y el día de hoy van a comer, se van a lavar sus manitas, sus dientes, van a hacer su tarea y luego van a jugar y dormirse para mañana. Como decirle al cerebro la pauta que va a seguir para que el niño espere la tarea. Los niños a veces no esperan la tarea, no quieren tarea. Pues, ¿quién va a querer tarea? De hecho, las tareas deberían ser de tercero de primaria para adelante, no antes. En Estados Unidos no ponen tareas cuando el niño es tan pequeño, porque el juego es la forma que el niño tiene para comunicarse y para madurar. El juego es muy importante hasta el tercer año de primaria.
¿sí? Más importante que cualquier otra cosa. Comer, dormir y jugar para el niño en esas edades es lo que ayuda a madurar ese cerebro. Yo les agradezco muchísimo su atención a todos los que nos estuvieron viendo por Facebook. Yo les agradezco. Hasta aquí quedamos con esta transmisión de Facebook y les invito, uno, a que pongan sus comentarios en Facebook donde está el anuncio. Para nosotros es muy importante seguirlos leyendo. Hay personas que tienen algunas preguntas y podemos contestar sus preguntas, y que sigan la página de Facebook, porque así se pueden ir dando cuenta cuáles son los seminarios que vienen. Son seminarios muy importantes. El próximo es psicología infantil en el aula. ¿Cómo la voy a aplicar yo que soy maestro y que tengo esa necesidad? O yo quiero ser psicóloga infantil de aula también para todas esas personas, y al mismo tiempo también darnos cuenta que vienen otros seminarios sobre genética, sobre embarazo, sobre cosas muy interesantes, pero sí es sumamente importante que ustedes busquen la forma de seguir esa página para poder continuar.